¿Qué es el apego? Si tengo demasiado apego, ¿está mal? ¿Qué pasa si soy desapegado? ¿Eso es sano? Esta y otras preguntas voy a tratar de resolverlas hoy en ¿Cómo me lo explico? Bienvenidos a Cómo me lo explico, el espacio en donde respondo las preguntas que siempre quisiste hacerle a un psicólogo, pero tenías miedo de preguntar. Y el video de hoy lo hicimos porque hay muchas preguntas acerca del apego, que si alguien es demasiado apegado, que el apego ansioso, que el apego evitativo, que el apego no sé qué, que si le pego a este, que si le pego al otro. Entonces, para evitar confusiones y sobre todo para que nos empecemos a poner críticos con los influencers y los youtubers que empiezan a hablar sobre apego, vamos a hablar de el origen de los estudios de apego. Pues el tema de apego es ya tiene cierto tiempo siendo estudiado. Se empezó a estudiar a principios de los años 40 por diferentes autores en diferentes épocas. Como tal, el apego como un fenómeno aparte se empezó a estudiar en los 40. Sin embargo, desde 1890 y tantos ya había autoras y autores que estaban estudiando algo similar al apego, que tenían que ver con la cercanía, la dependencia, pero ojo, aquí tenemos que explicar algunas cosas. Primero, el apego desde el psicoanálisis se entendía como una noción de dependencia total. Ahora entiendo por qué no tienes amigos. Y que no tenía distinción entre las necesidades sexuales y las necesidades de alimentación, como que todo estaba junto, y entonces a las interacciones y las cosas que tenían que ver con la satisfacción de necesidades era a lo que se le llamaba apego, y el modelo con el cual se entendía apego desde el psicoanálisis tenía que ver con dependencia. Es decir, el apego era la relación que yo podía tener con otra persona dependiendo de las necesidades que se satisfacían con esa otra persona. Entonces, desde el punto de vista psicoanalítico, si estoy frente a una figura que satisface todas mis necesidades, pues mi apego es más fuerte, y si no era así, pues mi apego iba a ser más débil. Los estudios de apego sobre todo se le atribuyen desde el psicoanálisis, o la especificidad de los estudios de apego se le atribuyen sobre todo a Anna Freud y a Melanie Klein, pero varios psicólogos o psicólogas, no psicoanalistas, psicólogos y psicólogas se dieron cuenta de que esto no era necesariamente cierto. En algunas especies animales no importaba la satisfacción de necesidades, sino importaba la cercanía de las crías frente a las personas o frente a los animales que les proveían cierto cuidado, aún a pesar de no tener todas sus necesidades garantizadas. De ahí, esta hipótesis surge de un experimento muy famoso en donde a bebés changuitos los ponían con un robot o con una changuita que era muy violenta. Entonces los changuitos, a pesar de tener a una changuita violenta pero en la cual había comida, no se acercaban a ella y preferían estar con el robot. Solo empujado por el hambre, dejará de aferrarse y comenzará a guiarse por el control más poderoso de la naturaleza. De la madre de cables satisface una necesidad: alimentación, no calor, no temperatura y no seguridad. Y también muchas preguntas empezaron a surgir con respecto a qué tan viable o qué tan ciertas eran estas hipótesis psicoanalíticas, dado que decían, ¿cómo se explican entonces que haya niños o niñas que, a pesar de tener todas sus necesidades cubiertas, son personas que son violentas, que son agresivas, que no les importan las demás personas, que prefieren estar con otra gente? O cómo se explican que a pesar de no satisfacer sus necesidades, haya niños que tengan una relación súper cercana con sus madres o sus padres. Entonces, estas pequeñas hipótesis empezaron a impulsar que se entendiera
el apego de diferente manera, y es entonces que John Bowlby, por ahí de 1940 y tantos, empezó a estudiar el apego como tal, y en 1960 empezó a hacer estudios específicos y serios acerca del apego y los empezó a separar como una necesidad distinta de las personas. Y entonces vamos a hablar de por qué John Bowlby hizo esta distinción de lo que se sabía del apego y decidió estudiarlo como un ente aparte. John Bowlby, que es un teórico psicólogo sistémico, que además hizo una crítica muy recalcitrante a las posturas psicoanalíticas acerca del apego, se dio cuenta de que algo no cuadraba en la teoría psicoanalítica. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Bowlby decía que la satisfacción de las necesidades básicas como alimento o supervivencia o las necesidades sexuales o de identificación no eran las únicas cosas. Entonces, Bowlby dijo, tal vez el problema del apego es que lo estamos entendiendo como si fuera una patología. Una de las críticas que hizo Bowlby a partir de cómo se entendía esto del apego era que los psicoanalistas tenían este entendimiento de que existía un mal o existía una conducta, y a partir de esa conducta, desde la epistemología psicoanalítica, se hacía un análisis retrospectivo para entender el origen del por qué los niños se comportaban de cierta manera. Y entonces salieron autores como René Spitz, como Melanie Klein, como Anna Freud, que proponían que el apego tenía que ver con las primeras infancias o incluso desde la gestación, que si lo piensan no tiene nada de sentido. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Porque John Bowlby decía, ¿de qué nos va a servir entender el origen si el niño a futuro todavía tiene que vivir partes de su ciclo vital que van a determinar en mucho la manera en que se va a relacionar con los demás? Entonces Bowlby, para estudiar el apego, no lo hizo en retrospectiva, sino planteó una línea base e hizo un seguimiento de cómo es que estos niños establecían relaciones con otras personas a futuro. Es decir, en lugar de analizar el pasado de los niños, lo que él hacía era verlos cómo crecían y cómo iban cambiando sus relaciones para poder entender qué es lo que sucedía con estos niños y a qué se refería la gente cuando hablaban de apego. Esa es una de las primeras críticas que hace John Bowlby. Y la segunda crítica no la tengo porque olvidé ponerla en el guión, maldita sea. La segunda crítica que John Bowlby hizo para el entendimiento psicoanalítico de lo que es el apego es que se entendía el apego como una conducta de dependencia. Es decir, que los niños o las niñas estaban supeditados a las necesidades de los padres, y eso hacía que se entendiera que los niños y las niñas son como derivados de la personalidad de los padres. Y eso tampoco era cierto, decía Bowlby. En mi experiencia he conocido a muchos niños y muchas niñas que son totalmente diferentes a como son los padres y tienen una personalidad totalmente diferente a lo que yo he visto en la interacción con los niños y las niñas. Entonces Bowlby dijo, en lugar de yo hacer asociación libre y preguntarle qué piensan y qué sienten para a través de eso formular una teoría, lo que voy a hacer es mirar a los niños, ver cuáles son sus conductas en situaciones específicas, y voy a utilizar un enfoque que esté más cercano a algo que se puede mirar. Y entonces utilizó términos como control biológico, que es
algo en teoría sistémica que habla de que los sistemas y los contextos tienen sus propias reglas que van delimitando y moldeando las interacciones entre los miembros. A eso se le llaman conductas de control. Y también se centró en que el apego debía mirarse como algo totalmente independiente de las demás necesidades de los niños. Esto generó que entendiéramos que el apego era una conducta totalmente diferente a las necesidades biológicas sexuales y biológicas nutricias. Y entonces el apego fue entendido desde un marco totalmente distinto. Entonces, ¿qué es apego? Bowlby lo definía como todas aquellas conductas que utilizamos las personas con el objetivo de mantenernos cercanos a la gente, que nos ayuda a sentir que podemos preservarnos a nosotros mismos o que podemos correr menos riesgo o menos peligro al estar cerca de esas personas o de esas circunstancias o de ese conjunto de gente. No sé qué piensen ustedes, pero somos una manada medio rara. Si se dan cuenta, aquí no estoy hablando ni de amor, ni de qué tan bien me cae o de qué tan mal me cae. Solamente estoy hablando de que apego son todas estas conductas, todas estas cosas que hacemos para sentirnos en paz, para sentirnos a salvo ante cualquier tipo de riesgo. Entonces, perdón a la banda que ha dicho que apego es la manera de querer, porque eso no es cierto. Y si no me creen, busquen a John Bowlby en el libro de Una base segura, lo explica totalmente, que es de donde estoy sacando la información para este video. Y entonces, en resumen, cuando hizo este cambio tan grande, empezó a explicar cuáles son las funciones del apego y cómo se observa el apego. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. El apego es, como les decía, estas conductas que hacemos para sentirnos a salvo, pero tiene 4 elementos que deben existir para poder entender la amplitud de las conductas de apego. La primera es la proximidad de la figura de apego. ¿Qué tanto yo sé que tengo cerca o no lo que me puede proveer tranquilidad? Si lo tengo lejos, es más probable que yo tenga conductas que me traten de acercar hacia allá, y si lo tengo cerca, es más probable que yo esté tranquilo. Y ahorita tenemos, ahorita no está un poco indispuesta, pero tenemos a una perfecta candidata que nos puede ayudar a explicar qué es esto de la proximidad de la figura de apego, que es la perrita de mi hermana, que se llama Dakota. Todo el tiempo quiere estar cerca de uno y te está olisqueando y te está olfateando y te está lamiendo y está oliendo los zapatos, pero lo que ella quiere es estar cerca de la persona que la hace sentir segura. Y esa persona soy yo, o es Luz, o es mi hermana, o es mi mamá. Entonces, la proximidad son todos esos esfuerzos que hacemos constantemente para sentirnos cerca de la persona que nos puede dar esta sensación de paz. Y esta opción, tomen en cuenta que se pensó a mediados del siglo XX. Entonces, antes no había celulares, no había llamadas, no había videollamadas, pero ahora una acción de proximidad es pues llamar a esa persona. Y cuando me quede dormido, soñaré contigo. Siempre contigo. El segundo punto es una base segura. Lo que Bowlby llama una base segura es la confianza que yo tengo de que el apoyo va a estar siempre que yo lo necesite. Es decir, yo tengo una base segura cuando sé que no importa lo que pase, mis papás, mi pareja, mi hermana, quien sea, me va a brindar un apoyo, y al yo tener esa base segura me permite poder explorar
nuevas cosas, nuevas opciones, otras perspectivas, pero mientras yo no sienta que pase lo que pase, yo tendré mis figuras de apoyo de manera incuestionable, es mucho más difícil que yo quiera abrirme al mundo y conocer otras posibilidades. Las funciones de proximidad a la figura de apego y la base segura también ayudan a que yo tenga claro lo que son las acciones de protesta ante la separación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo no me sienta seguro, es comprensible que yo tenga conductas que protesten o que muestren mi incomodidad o mi desacuerdo cuando ya no tengo a estas personas o a estas relaciones o estos objetos o estas circunstancias que me hacían hacer sentir seguro, confiado para poder explorar el mundo. Necesito que me apapachen. Entonces, seguramente en TikTok o en YouTube o en algún lugar has escuchado que cuando tú muestras una protesta o cuando tú te muestras renuente, quiere decir que tienes apego ansioso, quiere decir que... No es cierto. La protesta ante la falta de estas figuras de apego es algo totalmente comprensible. Pero pues eso es lo que pasa cuando le decimos mentiras a la gente, ¿no? Y por último, otra función que tiene el apego es la de refugio. Es decir, una figura de apego tiene que estar próxima, tiene que proveer una base segura, tiene que generar esta sensación de que si no está voy a protestar, pero que además debe ser un refugio cuando yo experimento algo diferente, sé que a lo mejor no salió como esperaba o tuvo resultados adversos para mí. Entonces, esas figuras de apoyo no solo son una plataforma que me dan la oportunidad de conocer el mundo, sino que son el lugar en el que yo me puedo proteger en situaciones riesgosas. Voy a poner un ejemplo. Si yo, como persona adulta, durante un temblor, le digo a un niño o a una niña que todos vamos a morir. Mira, aquí está. Este es un ejemplo de la necesidad de proximidad de las figuras de apego. ¿Verdad que sí? Vete a sentar a tu lugar. A tu lugar. Hasta la verga, pinche perro. Entonces, refugio son esas personas que nos dan calma. Entonces, digamos que en un temblor, en lugar de proveer calma, le digo a un niño o a una niña, todos vamos a morir, bla, bla, bla. Entonces, yo como figura de apego, no le estoy proveyendo esta función de refugio, porque la función de refugio es que yo pueda hacerle sentir a la niña o al niño que en mi presencia yo voy a hacer lo posible para proteger a mi medio circundante. Y aquí es donde viene el más grande desencanto o desengaño de la teoría del apego, que es que solo se habla de apego cuando hablamos de niños. El apego solo es comprensible cuando un niño no puede proveerse a sí mismo la seguridad, la base segura, el refugio. No. Entonces, el apego no es algo que se extienda por los siglos de los siglos hasta cuando somos adultos. No. El apego acaba cuando uno llega a la adultez y entonces entiende el tipo de interacciones que uno puede dar o tener para ofrecerse como una figura de apego, pero es totalmente mentira que el apego es algo que tenemos hasta la adultez. No, porque cuando es adultez ya no es apego, se llaman conductas de cuidado. Y entonces estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Lo que sí podemos ver y lo que sí puede suceder es que el apego ayuda a que yo entienda relaciones de la misma manera que a mí me enseñaron que debían ser las figuras de cuidado de apego en mi niñez, que no es lo mismo que lo que decía el psicoanálisis, porque el psicoanálisis decía las necesidades no satisfechas generan traumas, y Bowlby decía, no, como tú aprendiste a relacionarte con las figuras que te daban seguridad,
así te vas a relacionar cuando proveas seguridad a otra persona, siempre y cuando no hayas aprendido de otros lados otras formas de cuidar, otras formas de brindar apego, de apoyo, porque si aprendes otras, pues vas a tener diferentes maneras o un diferente repertorio para ofrecerte como figura de apego. Entonces, el apego solo tiene que ver con cuidado, con la sensación de cuidado que proveo o me proveen. Entonces, no está... apego no es sinónimo de afecto. Puede estar relacionado, sí, pero no son sinónimos. Y entonces, ¿cuáles son las cosas que afectan mis conductas de apego? Primero, los factores individuales, que los factores individuales tienen que ver con cómo yo entiendo el mundo, cómo es que a mí me enseñaron a ver el mundo, cómo es que yo con lo que he experimentado con la vida, lo que he aprendido, me puede ayudar a entender cuándo necesito que me cuiden, cuándo necesito apoyo o no. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Entonces, primero están los factores individuales, luego están la constitución genética o los factores heredados, porque siempre están, y sobre todo los factores culturales. Los factores culturales me van a dictar quiénes son las personas que tienen permitido cuidar, quiénes son las personas que tienen permitido necesitar cuidado, y sobre todo los factores culturales son los que me van a dictar también qué conductas son entendidas como apego y qué conductas no. Entonces, dependiendo de cómo entiendo yo que es una relación de cuidado o de apego, es que yo voy a ofrecer esos cuidados. De acuerdo a esta multifactorialidad y a esta explicación del apego, están los muy mentados 3 tipos de apego, que son el apego evitativo, el apego ansioso y el apego, digamos, saludable. Pero hay que saber que esta tipificación o tipología del apego no es un diagnóstico y tiene que ver con toda esta multifactorialidad. Para poder hablar de los tipos de apego, tienen que entender cuál es la función de la proximidad de la figura de apego, cuál es la función de la base segura, cuál es la función del refugio y cuál es la conducta de protesta ante la lejanía de las figuras de apego. Entonces no es tan simple como ya no me habla, entonces es que es de apego evitativo. No, porque el apego evitativo tiene que ver con cómo siente la base segura, qué es lo que pasa con el refugio, siente cerca o siente lejos a la figura de apego. Entonces hice este video para que vean que el apego no es tan simple como resumirlo en 3 tipos de apego y ya, porque el apego tiene que ver con un chorro de cosas y sobre todo no tiene que ver directamente con el afecto, tiene que ver con cuidado, con las conductas de cuidado que me proveen y proveo hacia los demás. Seguramente es un tema que va a generar muchas dudas, muchas preguntas, y sepan que a futuro, no en el siguiente video, sino en el futuro, si ustedes tienen dudas o preguntas acerca del apego, pónganlas acá en la caja de comentarios y las vamos a ir respondiendo, porque la teoría del apego es una teoría súper amplia. Entonces, para que podamos entender los tipos de apego, primero tienen que entender todos los factores que tienen que ver o que participan con cómo entiendo yo el apego. Y recuerden, el apego es la manera en la que yo entiendo que debo ser cuidado o debo proveer cuidado hacia los demás. Entonces, los 3 tipos de apego, si pudiera hacer un resumen, el apego evitativo o el apego ansioso
es cuando siento lejana a las figuras que me pueden proveer apego, cuando la base segura es endeble y entonces si yo experimento cosas nuevas sé que voy a ser juzgado. La protesta ante la separación muy pocas veces es entendida como justa o como algo entendible, sino es entendida como una exageración, y el refugio se siente escaso, y cuando es un apego evitativo se cree que las figuras de proximidad están demasiado cerca. La base segura, a pesar de ser endeble, a pesar de ser firme, está condicionada. Entonces hay que alejarse para tener la venia de mis figuras de apego. La protesta ante la separación muy pocas veces es escuchada. El refugio también es condicionado. Entonces es un equilibrio muy, muy, muy importante para poder lograr lo que se llama el apego saludable, porque sobre todo tiene que ver con algo que se llaman modelos internos. Los modelos internos es como yo entendí o como yo sé o como la sociedad me ha enseñado que debiera ser una relación de cuidado. Entonces, si estos modelos internos no concuerdan con estos 4 puntos de lo que propone Bowlby acerca de los elementos que conforman un cuidado o una conducta de apego, muy probablemente se va a vivir distinto. Entonces, el apego, dejen de reducirlo a algo tan simple como apego ansioso, apego evitativo o apego saludable. No, lo que hay que preguntar es: ¿cuál es la noción de base segura que estás utilizando? ¿Cuál es la noción de refugio que estás utilizando? ¿Cuáles son las conductas de protesta? Entonces, si se dan cuenta, el apego es algo mucho más complicado, mucho más amplio, mucho más complejo que reducir la vida y las interacciones en 3 puntos. Y quise hacer este video justo para que empiecen a cuestionar todos estos contenidos que resumen el apego a algo tan simple como 3 cosas, porque pues muy seguramente si lo resumen es porque no lo entienden, y si no lo entienden, ¿para qué les crees, no? ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Investiguen sobre John Bowlby, sobre los tratados sobre base segura. Incluso se han hecho correlaciones de los tipos de apego y los tipos de relaciones que se establecen en diferentes contextos. Espero que les haya gustado, que les haya servido, y sé que van a tener dudas. Compártenlas en la caja de comentarios para irlas resolviendo. Y ya se la saben, comenten, compartan, suscríbanse, denle click en la campanita. Agradezco de nuevo a Conversaciones Constructivas, que es la asociación en la que yo trabajo para brindar apoyo y atención psicológica a las personas que así lo requieren. Si quieren información, busquen en @Conversaciones Constructivas o en su página de internet conversacionesconstructivas.com. Ya se la saben, allá afuera hay un chorro de explicaciones. Solo, ¿cómo me lo explico?